Bienvenidos, hoy se cumplen 40 años del álbum. No, hoy no se cumple 40 años. ¡Ah! Esta semana se cumplieron 40 años de uno de los mejores álbumes de la historia y más vendidos con más de 28 millones de copias. Estoy hablando nada más y nada menos que de The Sleeper in One Wet de Bon Jovi. La portada que censuró Walmart en el año 86 por una mina con la remera amarilla remojada, reemplazada por una bolsa de consorcio negra mojada escrito con el dedo. Y ahora, 40 años después, sacan un vinilo con agua azul adentro y venden 1300 copias que dicen, escuchen esto, que se pudre. Leí infinidad de comentarios, como siempre hacemos en este canal, pero seleccioné 10 que son los más absurdos y ridículos, que obviamente demuestran que nadie de los que escribió escuchó alguna vez en su vida ese disco icónico de la banda. Arrancamos con el primero. Y obviamente la mayoría de estos comentarios son en inglés. Sería bueno que cuando le pongas el agua esté abierto el termo, porque si no es imposible que puedas cebarte. Pequeño detalle. We are fake. Is really. La traducción es lisa y llanamente: cuando escucho Bon Jovi me da cringe y cambio. Todo el hair metal es falso, sin profundidad ni arte real. Bueno, la verdad es que, a ver, por supuesto que este usuario está diciendo que su profundidad es usar remera negra 4 talles más grande y obviamente confunde profundidad con amargura, porque si no, no se explica cómo puede ser que diga semejante payasada. Y el dato importante de todo esto es Little Mountain Sound Studios en Vancouver en el año 1986, con su productor Bruce Fairbairn, costó $250.000. En esa época grabaron Aerosmith, Metallica. Sí, era falso. ¿Por qué los gigantes grababan ahí, no? ¿Y por qué después 28 millones de copias no es fake, sino que realmente es resultado? Es como decir que la milanesa no tiene profundidad porque no es sushi. Siguiente comentario. Y este comentario dice lo siguiente: esto es rock de denominador como un bajo. Hay bandas mejores para idolatrar. Bueno, ok. Cree que vender mucho es sinónimo de malo. Una de las grandes bandas que se consolida como las grandes bandas de los estadios en los años 80, con su explosión del álbum, y posteriormente en los años 90 se termina de consolidar, pasando por arriba de un montón de géneros y poniendo en jaque a la industria, porque esto le pese o no le pese a quien le guste, la realidad es esa. Los leo en los comentarios, aprovechen a comentar si es así. Cree que vender, como les decía, es sinónimo de malo. Ahora bien, critica una obra de 28 millones de venta, por supuesto, desde un lugar de 3x3, ¿no? Y encima, con el criterio que lo está haciendo, claramente en ese lugar no había ventilación. Sleeper in One Wet estuvo 8 semanas en el puesto número 1 del Billboard 200. Sacó 3 singles top 10 en el Hot 100 simultáneos. Claro, es de denominador común bajo, por supuesto. Eso claramente son los himnos que canta tu vieja, básicamente, ¿no? Denominador común bajo serían los himnos que canta tu vieja, tu pibe y el metalero. Eso es composición, amiguito, no es suerte. Desmond Child escribió un montón de otras canciones, entre esas, una de las más cantadas en todas las partes del mundo y en todo el milenio. Y acá seguramente van a venir un montón de detractores de los Guns N' Roses y no sé qué, y van a venir a decir que es mucho mejor que el hardcore y no sé cuántas otras cosas, ¿sí? Cuélguense de donde quieran, pero ninguno de todos esos temas que hicieron pudo superar a Living on a Prayer. ¿Y que sabes qué? Es Living on a Prayer, ¿dónde está? En el disco este, en el que vendió más de 28 millones de copias cuando se largó. Entonces, el denominador común bajo es el precio del pan, no un disco que te paga mínimo 3 mansiones. Siguiente comentario. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, hay gente que todavía se dedica a comentar esto. Living on a Prayer, la más sobrevalorada de Sleeper in One Wet. Y acá hay una historia que todos tienen que saber. 40 años después se sabe, ¿no? Por supuesto. Sleeper in One Wet, del cual se desprende este sencillo, que fue Living on a Prayer, y este usuario que comenta que es Overrated Song, que es básicamente que está sobrevalorada. Es una cosita. Cree que está sobrevalorada porque realmente fue muy escuchada y claramente está confundiendo saturación con calidad. El dato acá es que fue escrita en un bar, que yo no estaba convencido de eso,
que Richie Sambora usó efectos especiales, el tal Vox, que lo caracterizó luego y que lo conservó además como un guitarrista excepcional. Y no voy a entrar en la discusión, pero tengo ganas de decirlo. No solo canta, compone, arregla y encima es el dueño de un género, el rey del swing. Ah, y por si fuera poco, no solo toca una guitarra, sino que toca muchas y no trastea. Y además tiene infinidad de recursos y es súper prolijo, entre otras cosas. Ese tema que lo salvó, básicamente Richie Sambora, que fue el que obligó a que se haga a que se incluya en el disco, tuvo en el puesto número uno, como se los había dicho antes, en el año 1986, el 22 de noviembre, se mantuvo 4 semanas. Se utilizó como himno mínimo, de 2 matrimonios por semana en los Estados Unidos hasta hoy. Y seguramente la escuchás y la vas cantando en el auto, monstruo. Y encima venís a decir lo que decís. Decir que Living on a Prayer es sobrevalorada es como decir, acá en Argentina, que el dulce de leche te empalaga. ¿O no? Sí, te empalaga, muchas veces sí, pero no me vas a decir que es innegable la sensación de placer de comer dulce de leche. ¿Te pasa esto con esta canción? Que la escuchás en cualquier lado y te genera, una, alegría y dos, te genera las ganas de cantarla a los gritos pelados. Si no te pasa eso es porque no tenés sangre en las venas. Chao, listo, ya está. Siguiente comentario. Y mire lo que puso este usuario porque la verdad que es una payasada. Bon Jovi supuestamente inventó el hair metal, que por definición no es metal. Claro, por supuesto que no es metal. Si lo comparamos con este disco, que es una cosa totalmente híbrida, es la aparición de un nuevo paradigma. Lo comparamos con otros discos rústicos y picapiedrísticos, y no lo digo en el mal sentido, sino que esta cosa de rock cavernicolario, sí, obvio que no es, por supuesto que no es. Pero ¿qué pasa? Este muchacho se cree que es el gatekeeper del metal, definiendo géneros básicamente desde Wikipedia, o sea, tomando la fuente de Wikipedia o la fuente de los deseos o la fuente de vaya a saber de quién. O sea, no. Si no es metal, ¿por qué lo siguen tantos metaleros a los estadios? ¿Y por qué estuvo en los Most Moments de metal de VH1? Y te voy a decir algo más. Esto fue un dato en el año 1986, cuando Walmart censura la portada. Claro, porque había una foto de la remera en amarilla, mojada, frente a un vidrio con un título. Por supuesto que las tiendas en esa época eran muchísimo más conservadoras que ahora y había que resolver la portada del disco. Imagínate, si no era rock y no era metal, esa portada, no sé qué. Terminaron resolviendo, obviamente, para que no sea censura, agarraron una bolsa, la escribieron con los dedos para que simule la idea que querían transmitir en ese momento. Realmente no lo censuraron y quedó bastante bien logrado el efecto. Pero si definís metal por diccionario, entonces Metallica es una empresa de cortinas, ¿no? Siguiente comentario. Y este comentario dice lo siguiente. Rock de Papa Cheesy de los 80. Aprendí los 3 hits en Guitar Hero para hacerme el copado. Cree que claramente aprender es un jueguito que le da autoridad, ¿no? Aprendió rock por un juego y cancela 40 años de estadio. El Guitar Hero, en el año 2007, entre el año 2007 y 2009, enseñó You Will Love a Band Name, Living on a Prayer, o Prayer, para los que les gusta la banda y conocen. Wanted, Dead or Alive, a pibes que no habían nacido en el año 86. Si 15 años después un pibe lo toca en plástico y lo reconoce, no es cheesy, es un clásico. Dark Rock o Dell o Daddy Rock. Ese rock que tu viejo todavía puede cantar a los 64 años. Cheesy es tu control de Guitar Hero con olor a chetos, no el riff de Richie Sambora. Siguiente comentario. Y este comentario es maravilloso. Me metieron Slippery hasta en la sopa de pibe. Por eso nunca me gustó el glam. Le echa la culpa a quienes demostraron esto diciendo que es por mal gusto. Tiene un trauma de exceso de hit. Mercury en 1986, Records, saca este discazo. En el 87 en Argentina sonaba en FM Tango, en el colectivo, en el asado. No te lo metieron. Era el aire. 12 millones de copias en los Estados Unidos solo el primer año. Si te traumó es porque funcionaba. A mí me metieron lentejas hasta en la sopa y no ando cancelando a las lentejas. Es inentendible las cuestiones de algunas personas, de algunos personajes. Y si había un comentario que era realmente ridículo, es este. O sea, creo que lo tendría que haber dejado para lo último, pero esto es el sumum. El sumum de lo seco, el sumum de lo virgo.
Porque no podés decir que el vinilo con agua es una estafa y que se va a pudrir y te arruina la púa. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Ay Dios, un audiófilo que nunca compró un vinilo en su vida, nunca compró un vinilo en su vida, que no entiende cómo es la lógica, que no entiende cómo funciona, que no sabe cómo está armada la ingeniería, nunca en su vida compró un vinilo. Confunde líquido sellado con agua básicamente de zanja sobre una versión que, bueno, ya no hace falta más que diga nada, ¿no? Que está hecho, que está sellado entre dos capas, que el agua no toca la aguja, digo, cuestiones de sentido común. B-Vinyl confirma que es glicerina, que no es agua, o sea, que es glicerina más agua destilada, no se evapora, si no lo abrís con un taladro, digo, tiene toda una estructura de ingeniería atrás como para que vengas a decir este comentario, ¿no? Se va a pudrir como se pudrió tu colección de vinilos de MP3 bajo Lares. Siguiente comentario. Y este comentario de Seco, que claramente no tiene, sí es algo de Seco, básicamente, lo que dice es lo siguiente. John con 64, bueno, por lo menos los trata de estimado, de amigo, o no sé, de alguien que en algún momento quiso, cancela porque no le da voz, ya no es el de antes, que se retire. Claramente esto lo pensamos muchos en un tiempo, lo hemos pensado varios, porque bueno, quienes conocemos que habrá cantado Pryor como la cantaba en esa nota, por arriba de un mi bemol, bastante agudo, por cierto, con muchos graves, algo que no hacía cualquiera, sin autotune en esa época, había muy pocos, entre esos estaba Axl Rose, entre otros cantantes, dice que se retire a los 64 años. ¿Cómo podés opinar con la edad que tenés, lo que opinás de cuerdas vocales operadas? Uno, dos. Si no lo viste, te sugiero que vayas a ver el documental Thank You Good Night para que entiendas algo. Y lo que claramente planteó siempre John, dijo que si él se iba a transformar en el Elvis gordo, textuales palabras dichas por él en el documental, prefería no hacer shows. Y creo que darse cuenta de eso y del nivel de profesionalismo que está teniendo ahora, me parece que no es decadencia, claramente es profesionalismo. Entonces, digo, la banda, por supuesto, que si yo me pongo en crítico, dejó de ser lo que era a partir del 2013 con la salida de Richie Sambora, que aún no volvió. El sonido que tiene hoy no es el mismo, pero eso es una discusión aparte. Ahora, a los 64 años y cantando como canta, digo, sigue dando notas que al grueso de la mayoría de esa época, incluidos Axl Rose, es imposible. Aún así todo, debería estar dentro de los cánones de los arreglos musicales para que no sea tan exigido el nivel vocal, por supuesto. Pero son 64 años y el nivel de exigencia que tuvo a lo largo de su carrera lo termina desgastando las cuerdas vocales. Entonces que venga alguien que tiene 45 años menos, que no entiende nada de técnica vocal y venga a criticarlo como si fuera el gurú de la técnica vocal, digo, bueno, dejémonos que vas a cancelar vos cuando tengas 64 años y seguramente vas a cancelar el asado porque no le podés poner chimichurri. O sea, chao, suerte. Y este comentario, escúchenlo porque yo me voy a acomodar en un segundo el anteojo mientras ustedes lo leen. Y yo también me preparo y se los leo y les digo que Wanted es un karaoke vaquero y dice que se hacen los forajidos con la K. Bueno, vamos a decirle algo a ese muchacho para que entienda que claramente para decir eso no saliste de tu ciudad y juzga a los westerns. Qué bueno. El disco se iba a llamar Wanted justamente por esa estética, porque ellos querían dar una imagen más forajida, más del lejano oeste, más en algún punto ruda. La idea original era Wanted or Alive con esta cosa de lo rebelde, pero el productor lo cambió por Slippery When Wet, que fue un hit. Y entonces Johnny y Richie compusieron Wanted inspirados en la vida de gira. Entonces, karaoke vaquero igual 12.000 shows por año. El karaoke vaquero es el que vos haces en la ducha con escoba y no llenás ni un estadio. Siguiente comentario. Y tal vez este es uno de los comentarios más lindos o que más me gusta dentro de la ridiculez que vinimos viendo hasta ahora. Y lo que dice es lo siguiente. Hasta John sabía que Living on a Prayer era mal. Que Living on a Prayer, se escucharon, ¿no? Era mala. La quería tirar y la salvó Richie Sambora con el tal box. Claro. Dudar de un artista es prueba de que es hit. Esa es la realidad de lo que dice, ¿no? Bueno. Según algunos medios, decían que John no estaba convencido en esa primera versión, que sonaba de Clash. También recordemos que John venía mirando
a un joven, Bryan Adams, que que le había roto con un discazo donde tenía Cats and Knives, donde tenía In Solid Love con Tina Turner, donde había hecho la balada Heaven. Digo, ya venía, viste, mirando allá. Venía sobre esa línea. Richie Sambora le metió el tal voz, hizo un riff que hasta el día de hoy es icónico. Y acá que digan lo que digan. O sea, y Desmond Childs reescribió el coro, que es el coro que todos cantamos hoy. Descarte casi hit, historia de todos los hits. John la quería tirar, eso es cierto, y hoy se transformó en un himno. Un himno que no pasa de moda. Yo también dudé, en algún momento, ponerme camperas de cuero, y acá estoy. Estas fueron las 10 pruebas que hablan claramente de que ninguno de todas estas personas escuchó ese semejante disco de la banda. Una portada que casi fue censurada realmente. Un vinilo que salió en su versión edición aniversario y que vendió 1300 copias y que Sleeper in Wet en su lanzamiento había vendido más de 28 millones de copias alrededor del mundo. Talk Boss como marca, como sello de la banda, que lo impuso Richie Sambora. Una canción que hoy es himno de un montón de cosas, incluida himno en los Estados Unidos en el momento que fue el atentado a las Torres Gemelas. Pueden decir que fue sobrevalorada, pueden decir que no se escribió bajo la servilleta, pueden decir lo que quieran. Ahora, ustedes lo que tienen que hacer es comentar abajo qué les pareció, si realmente conocían estas historias, estas cosas ridículas que se decían sobre esto en este aniversario de la banda, que por cierto, y tal vez para mí, querría que sea la formación original, por supuesto que esté Richie Sambora que no está, pero bueno, eso como les dije, será una discusión aparte. Los leo en los comentarios y sí, y te voy a dejar algo que es, Sleeper in Wet es el denominador común bajo. ¿Qué disco crees que de los 80-90 va a cumplir 40 años y lo van a cancelar igual? Te leo. Puede ser Appetite for Destruction, puede ser Hysteria. El que más comenten, me atrevo a hacer un video nuevo musical. Esto fue Reaccionía, mi nombre es Adrián Pisurno, nos vemos. Recuerden visitar mis otros canales donde van a encontrar mucha información transmedial. Chao.